Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes, mis hermanos, que en esta hora se encuentra participando de este mensaje de la palabra del Señor. Nos encontramos en este nuevo día del Señor, día 21 de marzo del 2021, para poder disfrutar de lo que el Señor ha preparado para nosotros a través de su palabra. Un saludo cariñoso a la iglesia Belén de Chillán y a la iglesia de Yungay, iglesias que por la gracia del Señor me ha correspondido pastorear, de las cuales mi oración es permanente por cada uno de los miembros de estas iglesias, para que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en medio de todo lo que nos toca vivir, esta pandemia mundial, la cual ha afectado el desarrollo normal y habitual de la congregación en el templo, en las actividades varias, escuela dominical, estudio bíblico, oración, jóvenes, femenina, en fin, cada una de estas actividades que se desarrolla habitualmente, que ya por más de un año nos ha correspondido limitar a este medio virtual, que por cierto ha sido de gran bendición en este tiempo de pandemia. Si no hubiese existido esta tecnología, quizás no hubiésemos podido seguir alimentándonos de la manera a la cual estábamos acostumbrados. Pero el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos permite, ¿cierto?, tener este beneficio. Bien, quiero iniciar esta predicación con la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo número 22, versículos 47 al 62. Lucas 22, versículos 47 al 62. La palabra del Señor dice así: Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos: ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole trajeronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: ¿Y éste con él estaba? Entonces él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: ¿Y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: Hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Señor, gracias por su palabra en la cual podemos meditar en esta hora y disfrutar también del consejo que ha preparado para nosotros. Guíenos, protéjanos y permítanos, Señor, en esta hora disfrutar de la dirección de su Espíritu Santo para comprender su voluntad, para comprender también lo que ha preparado para cada uno de nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestro ser. Permita, Señor, ser hijos obedientes, sumisos, que podamos comprender su voluntad y aplicarla día a día a nuestra vida cotidiana. Sea con nosotros en esta hora, lo rogamos por méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Un pasaje que nos debe llenar de experiencias. En la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Hemos visto a través de la lectura una situación que muestra al apóstol Pedro, este hombre que fue un fiel discípulo del Señor, que fue un siervo reconocido por el Señor Jesucristo, pero que también sucumbió ante los ataques de Satanás. Hoy veremos
quizás en cierta medida el porqué de esto. Y he titulado esta predicación Una cuestión de actitud. Voy a compartir también con ustedes la lectura de Lucas 22, 31 al 33. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros, como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. El relato bíblico nos muestra el momento en que Judas traiciona al Señor, le entrega a los líderes religiosos de la época, los fariseos, quienes llegan con mucha gente, una turba, con bullicio, voces que se levantan contra el Mesías. Judas Iscariote, reconocido como el traidor hasta nuestros días, creo que pocos pondrían este nombre a alguno de sus hijos. Este era uno de los discípulos del Señor, uno de los cuales le acompañó por 3 años. Estuvo en todo el desarrollo del ministerio del Mesías. Era parte de su grupo cercano. Vio los milagros del Señor en primera persona. Estuvo cuando Pedro reconoció al Señor como el Hijo del Dios viviente. También estuvo en la multiplicación de los panes. En fin. Sin embargo, la historia nos muestra a un hombre que no fue sincero con su fe. Si bien el Señor Jesucristo conoce los pensamientos de cada uno de los seres humanos, Él no va en contra de su plan y de su soberana voluntad. Judas mostró una devoción y fe que estaba ligada a la posibilidad de sacar algún beneficio personal. Judas fue llevado por Satanás a la máxima expresión de la decadencia espiritual. Fue movido por la ambición y deseo de obtener beneficios para su bien. No pensó en el Señor, no pensó en los otros discípulos, sus hermanos y compañeros espirituales. La traición no comenzó cuando le entregó a la multitud de personas que la acompañaban. Comenzó cuando se acercó al Señor, sin recibirle como su maestro, como su salvador de manera sincera. Muchas personas han pasado por la iglesia de la misma manera, pensando en recibir algún beneficio personal, tratando de sacar ventajas de una falsa fe, de una falsa adoración. Otros llegan o están por obligación, por costumbre, por una rutina. Esperan recibir los beneficios de la iglesia, pero sin comprometerse con ella, sin participar de ella. Hoy quiero que podamos meditar en estas actitudes que muchas veces tenemos delante del Señor, sin considerar que somos débiles y que necesitamos la ayuda, el socorro y el sustento del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero que en este tiempo en el cual nos preparamos para la celebración de la Pascua, podamos meditar en nuestra sincera relación con el Señor. Lucas 22, 31 nos recuerdan: dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Debemos ser sinceros con el Señor. Podemos fingir espiritualidad delante de la iglesia, pero delante del Señor, ¿podremos fingir? Judas fue un hombre que fingió. Su actitud, su forma de ver las cosas, aunque en el relato bíblico pocas veces se menciona a Judas, pero estuvo con el Señor. A él se le encomendó que fuera con los discípulos y viera el tema del lugar de la última cena, para que preparara. Recordemos que él era el tesorero, el encargado de los dineros de los discípulos, que administraba esos recursos. Fue tomado por Satanás y fue doblegado por Satanás porque estaba preparado para ello, ¿cierto? Pero vemos cómo su vida, a pesar de ver todo lo que vio del Mesías, del maestro de maestros, no sirvió para cambiar su percepción, su fidelidad, su fe. Asimismo, Pedro, personaje del cual meditaremos en el día de hoy. Él, si bien es cierto, mostró una vehemencia en su servicio, en su adoración, en su disposición, lamentablemente también sucumbió ante los ataques de Satanás. Primero Corintios 10:12 nos dice: así que el que piense estar firme, mire, no caiga. La advertencia del Señor vemos aquí. La semana pasada vimos la importancia de cargar nuestra cruz y seguir a Jesús, o seguir a Jesús cargando nuestra cruz. La necesidad de depender de Cristo en nuestro diario vivir nos da la posibilidad de salir victoriosos
ante los ataques de Satanás, estando en la cercanía, reconociendo nuestros pecados, cargando esta cruz espiritual delante del Señor, con el Señor, para el Señor. La necesidad de depender de Cristo en nuestro diario vivir nos da la posibilidad de ser victoriosos. Ese es el punto que quiero tocar hoy. Nuestro Señor está en un momento en el cual va a ser tomado prisionero. Estaba celebrando la Pascua junto a sus discípulos, se encontraba en un momento muy íntimo con ellos. Los discípulos en medio de este momento tan especial comenzaron a discutir varias cosas. ¿Quién de ellos sería el mayor? ¿El que recibiría o se sentaría a la diestra de Jesús? Vemos ahí a una madre, a la mamá de Juan, ¿cierto? Y Jacobo, que le pidió directamente al Señor que sus hijos se sentaran uno a su diestra y otro a su izquierda. Vemos también que cuando llegaron al lugar, nadie se preocupó de lavar los pies y tuvimos que ver en la lectura de los evangelios cómo el Señor Jesucristo se dispuso a servir a sus discípulos lavando sus pies. El Señor recién les había contado que uno de ellos les entregaría en esta escena. Sin embargo, se detuvieron en pensar en sus beneficios propios, que obtendrían para sí. La vanidad comenzó a apoderarse de ellos. Lucas 22-24 dice, y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor, el más importante? El Señor ante esta situación comenzó a aconsejar una vez más a sus discípulos. Claro, quiero detenerme en un consejo en particular. Habló en los siguientes pasajes del capítulo 22, estamos hablando entre el versículo 23 al 30, consejos. Y les habla quiénes sean los mayores, los reyes de la gente se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Él ya había dado muestra de esto, pero ellos no tomaron consideración. Advertencias del Señor. El Señor comenzó a continuación a advertir a Pedro. No se especifica por qué exclusivamente a él, pero Lucas escribe que el Señor le advirtió directamente al apóstol que Satanás le iba a atacar, le iba a tentar. En Marcos 14:27 dice, Jesús entonces les dice a los discípulos, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y serán derramadas las ovejas. Juan también escribe sobre esto, diciendo, dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, más me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mateo, en el mismo relato, es un poco más amplio. Es el único de los evangelistas que habla un poco más amplio en esto. Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En los 3 pasajes, Marcos, Juan, Mateo y en el de Lucas, Pedro se dispone. Es el único que se especifica, que dice, yo Señor voy a ir contigo a la cárcel, a una muerte. Él es el que manifiesta esto, y los 3 escritores, Mateo, Marcos, Lucas, inclusive Juan, los 4, no lo mencionan. Mencionan que él fue el que lo dijo. Y en el caso de Mateo, Mateo incluye que todos los discípulos apoyaron la moción que estaba dando Pedro. No solo Pedro, sino todos los discípulos se esforzaron en responder a Jesús mostrando lealtad, fidelidad. Aunque Pedro resalta, el Señor les advierte sobre el momento difícil que viene por delante, sobre la complejidad que van a enfrentar. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo,
específicamente a Pedro, le dice que él va a ser el principal punto de ataque de Satanás. El Señor, el supremo en autoridad. Aquí el término Señor se refiere al dueño y controlador de todo. Por eso dice, os ha pedido. Satanás no puede actuar sin la autorización del Señor. El Señor estaba claro y consciente de lo que iba a venir a continuación, porque nada queda fuera del control de Dios, del Señor, de su omnisciencia. Jesús siente compasión por su discípulo y le advierte de lo complejo que tendrá que vivir. Nada más ni nada menos, Satanás pidió acosarlo, atacarlo. Lo que se venía no era fácil. Sería lo más difícil que tendría que enfrentar Pedro. El Señor siempre advierte a sus hijos sobre los ataques de Satanás. El mismo Pedro escribió en 1 de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. La experiencia de vida de Pedro muestra el cuidado que debemos tener. Aquí ya un Pedro más maduro, con los años, recordó lo que le tocó vivir y en inspiración divina registra estas palabras. Sed templados y velad. No sean acelerados, no se apresuren, sean fieles, manténganse en oración, velando, porque Satanás anda buscando a quien devorar. El Señor muestra su amor y compasión por lo que venía. Mas yo he rogado por ti, intercedí por tu vida, querido amigo, he orado, he suplicado, le decía a Pedro, mas yo he rogado por ti. Imaginemos al Señor que sabe cómo será el ataque hacia su discípulo. Lo que enfrentará el apóstol será durísimo. Sin embargo, Jesús intercedió por este hombre para que su fe no faltase. No rogó ni oró para que el Señor lo sacase del ataque de Satanás, sino para que en el ataque la fe de Pedro fuese fortalecida, fuese aumentada. El ser hijo de Dios no nos libra de las dificultades, más bien nos da las herramientas para enfrentarlas. Muchas veces el creyente, el cristiano, no escucha las advertencias del Señor, porque el Señor Jesucristo nos advierte a través de su palabra, de todo lo que tendremos que vivir, las complejidades de la vida. Pero nosotros somos muchas veces oídos sordos para escuchar las advertencias del Señor y para tomar las precauciones necesarias. Como decía, el ser hijo de Dios no nos libra de las dificultades. No, por el contrario, seremos enfrentados a mayores y más complejas dificultades, porque Satanás no quiere que nosotros sirvamos, no quiere que nosotros nos consagremos, no quiere que nosotros nos santifiquemos delante de Jesús, delante de Dios. Por eso el Señor nos da las herramientas para enfrentar estos ataques. No mencionaré Efesios capítulo 6, donde sale la armadura del creyente. Más bien quiero mencionar Juan 17:15, que nos dice, no ruego, palabras del Señor Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, en relación a sus discípulos, sino que los guardes del mal. Mire la oración. Jesucristo, nuestro Salvador, no rogó para que nos quitasen del mundo, sino que nos guarde del mal. El Señor ruega por nosotros para que seamos guardados del mal, del ataque del maligno. Estaremos en medio de este mundo lleno de pecado, de dificultades, de pandemia, pero seremos librados del mal, del pecado, ya que el mismo Jesús nos dio la oportunidad, la posibilidad de acceder a la vida eterna, el privilegio de vivir la eternidad, adorando y glorificando al Dios Todopoderoso y Eterno. El Señor ruega por nosotros para que seamos librados del pecado. ¿Por qué entonces nosotros seguimos buscando el pecado? ¿Por qué seguimos fallando al Señor? ¿Por qué seguimos siendo infieles a nuestro Salvador? Lucas 22:32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. Literalmente aquí le está hablando a Pedro. Pero quiero hacerlo parte mía, este pasaje. Que el Señor ruega por mí para que mi fe no falte. Envió al Consolador, al Espíritu Santo,
para que morase en cada uno de nosotros, para fortalecer nuestra fe, nuestra dependencia de Dios, para fortalecer nuestra necesidad de Dios y poder buscarle, sirviendo, adorando, poder entregar nuestras vidas. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor rogó por que la fe de Pedro no fuera poca, que fuera aumentada, que fuera fortalecida. Nosotros estamos viendo las advertencias que el Señor nos entrega para que no caigamos en las redes del maligno. La Biblia es el medio por el cual el Señor nos advierte. Ahora bien, ¿somos conscientes de cómo el Salvador nos advierte de los cuidados que debemos tener en nuestra vida cristiana? ¿Conscientes de las medidas que tenemos que tomar para evitar los ataques? Las medidas para tener el cuidado necesario de nuestra relación espiritual con el Salvador, nuestra relación de vida con el Señor. Eso es una cuestión de actitud. Ahí vemos nuestra actitud hacia el Señor. Mencionaré la actitud de Pedro. Lucas 22:33. Y él le dijo, Pedro respondiéndole a lo que el Señor estaba diciendo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Pedro responde y dice, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Pedro escuchó al Señor, pero parece no dimensionar lo que estaba por ocurrir. La actitud ante las palabras del Salvador muestra claramente la personalidad del apóstol. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, a estar cerca, estar junto a ti. La respuesta de Pedro muestra su confianza en sí mismo, muestra ese arrebato en su personalidad, ese aceleramiento, pero también muestra esta autosuficiencia, el descuido que cometió al no poner atención a lo que el Señor le estaba diciendo. Mientras preparaba el mensaje venía a mi mente al Señor hablándole a Pedro y Pedro mirando al Señor, pero no entendiendo. Escuchaba, pero no entraba en él lo que le estaba diciendo. Mas cuando escuchó al Señor, solamente dijo, no, Señor, eso no va a ocurrir nunca, porque yo estoy dispuesto a ir contigo a lo que sea. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, a estar cerca, junto a ti. Confianza en sí mismo, descuido de no poner atención al Señor. Pedro escribió en su casi vejez, en 1 de Pedro 4, 16 al 19, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, como a fiel criador, haciendo bien. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pedro iba a sufrir en carne propia esta situación. El apóstol tenía claridad de lo que estaba diciendo. Fue inspirado para expresar lo que vivió en carne propia, animando a los creyentes futuros, animando a los creyentes en el tiempo de aflicción. Si siendo seguidores de Cristo sufrimos, tenemos dificultades, no sintamos vergüenza, tristeza ni aflicción. Antes, en vez de eso, glorifiquemos a Dios en medio de la prueba. Nos toca ver cotidianamente a creyentes que cuando son pasados por las dificultades, cuando son zarandados por Satanás, caen, sucumben ante la adversidad. Esta pandemia ha creado en muchos la adversidad y han dejado de lado su relación espiritual, su servicio al Señor, están dejando de lado su entrega
Así como Pedro, escuchan al Señor, pero no obedecen al Señor, no atienden a la advertencia, al consejo. Muy por el contrario, creen que de acuerdo a lo que ellos hacen, pueden sustentar su vida. Claro, muchos oran en la casa, leen la Biblia en la casa, escuchan predicaciones en la casa, pero ¿y la comunidad? La comunión con los otros creyentes. El mensaje del Señor es a que podamos estar dispuestos a ser útiles, pero ¿cómo seremos útiles encerrándonos dentro de las cuatro paredes sin atender a aquellos que están alrededor nuestro? Porque aún estando en cuarentena, en medio de esta pandemia, sin poder reunirnos, podemos atender a nuestros hermanos, podemos colaborar en las actividades de la congregación, podemos servir al Señor de tantas maneras. Si siendo seguidores de Cristo sufrimos, tenemos dificultades, no sintamos vergüenza, tristeza ni aflicción. Antes, glorifiquemos a Dios. La magnitud de lo vivido permitió a Pedro expresar estas palabras. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que ocurriera? El apóstol ofreció sufrir lo mismo que el Señor. Maestro, estoy dispuesto a ir a la cárcel, a una muerte. Estoy dispuesto a pasar por lo mismo que tú, Señor. ¿Tanta autosuficiencia? ¿Hasta qué punto llegó la vanidad del hombre? Estoy dispuesto pronto, sin dudarlo, pondré mi vida por ti, Maestro, por ti, mi Señor. El apóstol parece que no escuchó a su Maestro. El mismo Satanás había pedido permiso para atacarlo. En el relato bíblico vemos un caso parecido, el de Job. También Satanás pidió atacarlo, hacerlo víctima de sus artimañas, y fue cruel con él. Mas el Señor lo sostuvo. Pedro no estaba dimensionando las palabras del Señor. No se detuvo a considerar la advertencia de Jesús. Pensó que tenía fuerzas y capacidades suficientes para enfrentar estos ataques del maligno. La actitud de Pedro es algo habitual en los creyentes, no solo de hoy, sino a través de la historia bíblica. Encontramos a varios que se confiaron de sus fuerzas o quisieron servir, adorar a Dios según su criterio, a su manera. Otros huyeron de la presencia de Dios, pensaron que podían hacerlo. En Pedro vemos que su actitud trajo consigo el evento más triste de la vida del apóstol, un hecho que le acompañó y marcó su vida. Satanás lo sacudió al extremo de negar su relación con su maestro, con su Señor. El relato principal decía, Lucas 22, 56 y 58, y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y le reconoce, y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre, no soy. Aquel que estaba dispuesto a ir a la cárcel, incluso a la muerte, le negó. Su actitud cambió. ¿Qué sucedió? La actitud de este hombre le llevó al fracaso espiritual, al fracaso en su servicio y adoración al Salvador. Su actitud autosuficiente, sin capacidad de reconocer el consejo del Señor, su ego le impidió ver las advertencias que el Señor le estaba mostrando. Si hay algo que caracteriza al mundo de hoy, es este sentir de aventura, de ser intrépidos, osados, creerse capaz o capaces de enfrentar cualquier dificultad sin temor, olvidando a Dios. Muchos creyentes caen en este juego de Satanás. Tienen una actitud autosuficiente, sin capacidad de reconocer las advertencias del Señor. Pedro descuidó escuchar y poner atención. No bastaba estar cerca del Señor, de compartir con Él, de vivir cada día en su compañía. Él descuidó su intimidad con su Maestro y Señor, descuidó ese lazo íntimo, precioso. Aun cuando Jesús mismo le estaba advirtiendo, Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy, pronto estoy a ir contigo a cárcel, a una muerte. ¿Qué estaba sucediendo? Muchos creyentes
están llevando sus vidas en la misma forma que Pedro. Su actitud frente a las palabras del Salvador es descuidada. No consideran su palabra, sus advertencias, sus consejos. Nuestra actitud frente al Señor muestra la calidad de nuestra adoración, la calidad de nuestra relación con el Salvador. Nuestra actitud hoy, marzo de 2021, año 2021, ya hemos vivido un año de pandemia, de cuarentena, de estar restringidos en nuestro servicio, en nuestra adoración en el templo. Y hacia adelante no se ve mejor el panorama. ¿Qué haremos? ¿Mantendremos nuestra actitud de caída espiritual? ¿Mantendremos nuestra actitud de flojera? No quería ser tan fuerte en decirlo, pero esta actitud de no querer servir al Señor, de conformarme con lo mínimo. Hoy, nuestra iglesia es esta pantalla. Nuestro templo es esta pantalla. Cuando vamos al templo, no nos colocamos una capa de invisibilidad, sino que estamos presentes, nos vemos. Pero sin embargo, hoy, cuando nos reunimos en este templo virtual, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cámara apagada? ¿Estoy con pijama participando del culto de la escuela dominical? ¿Estoy acostado? ¿Estoy comiendo durante la clase de escuela dominical? Nuestra actitud dice mucho de nosotros, de nuestra relación con Dios, de cómo hoy estamos entregando nuestra vida al Señor. Por eso es una cuestión de actitud. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Aquel que crea que puede solo resistir los ataques de Satanás, resistir la tentación, la adversidad, cuidado, no vaya a caer. Recordar o celebrar la Pascua debe llevarnos a revisar nuestra actitud frente al hermoso regalo de salvación que Cristo realizó por cada uno de nosotros. El Señor advierte a su iglesia de los tiempos peligrosos que deberemos vivir hoy, en comunidad, unidos, pero especialmente de manera personal, individual. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las advertencias del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que el Señor nos está advirtiendo, nos está avisando que sucederá? ¿Cómo estamos reaccionando frente a la cruz de Cristo? ¿Qué valor está teniendo hoy el sacrificio de Cristo en el Calvario? Nuestra actitud, nuestra forma de presentarnos. Seamos fieles. Mostremos al Señor nuestra fidelidad, nuestro deseo de consagración, nuestro deseo de estar delante de Él dignamente. Pedro escuchó al Señor y él dijo: Señor, yo estoy dispuesto a estar contigo. Confió en sus capacidades, en su autosuficiencia. ¿Cuál fue la consecuencia de esa falta de devoción, de esa falta de obediencia al Señor? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Aquel que podríamos decir tuvo una actitud dispuesta a estar con el Señor en el momento del dolor, le negó. Consecuencia de su autosuficiencia, lloró amargamente, porque se dio cuenta que había fallado. Se dio cuenta que no cumplió su palabra, su compromiso con el Señor. ¿Y tú? ¿Estás cumpliendo tu compromiso con el Señor? ¿Estás cumpliendo con tu compromiso de adoración y servicio al Dios eterno? Es una cuestión de actitud. ¿Cómo está tu actitud hoy día? Que el Señor te bendiga, que el Señor nos fortalezca, nos ayude y permita que todos nosotros, creyentes en Jesucristo, podamos cada día
mostrar una humildad y sencillez en nuestro servicio y adoración, dependiendo del Creador, dependiendo de Dios, y que nos utilice y nos fortalezca en medio de todo lo que nos toca vivir hoy, en medio de esta pandemia. El Señor les fortalezca, les anime y cada día permita que podamos vivir vidas santas, apartadas para su honra y su gloria. Que el recordar el sacrificio de Cristo en la cruz nos permite también recordar su amor, que Él descendió de esa cruz, resucitó y hoy nos da la victoria y nos permite alcanzarla para poder disfrutar de la vida eterna. El Señor les acompañe y les bendiga grandemente. Oramos. Bondadoso Padre y Dios eterno, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su fidelidad a sus palabras, a sus promesas, porque se cumplen cada día. En esta hora venimos delante de su presencia para que usted renueve nuestra actitud, para que usted renueve nuestro sentir, para que podamos consagrar nuestras vidas plenamente delante de su trono, siendo, Señor, limpiados por su Santo Espíritu. Obre en nosotros para que nuestras vidas, Señor, sean de consagración. Quite nuestros malos pensamientos, limpie nuestros pecados, quite de nosotros toda condición que pueda afectar nuestra relación con usted. Padre eterno, miramos a la cruz que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplía allí, clavado en ese madero, por nosotros, cumplía, Señor, el justo pago por nuestra salvación. Oh Dios eterno, permítanos no hacer vana nuestra salvación. Permítanos, Señor, no ser autosuficientes espirituales, sino que podamos depender plenamente de su mano de misericordia, depender plenamente de usted, que su poder obre en nosotros, permitiéndonos ser fieles y no desmayar en el momento de adversidad. Rogamos su compañía, su dirección y su bendición en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Querida Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente, les acompañe y les cuide. Y recordemos que es una cuestión de actitud, cómo nos presentamos delante del Señor. Hoy seamos fieles, consideremos las advertencias del Señor y no desmayemos. El Señor les bendiga.